Muy buenas, profesor. Nosotros somos el equipo Mapache conformado por Matías Cortés, Kevin Quieres, Vladimir Levio y Bruno Atenco, y le vamos a dar sobre la introducción a la concurrencia. Y bueno, vamos a dar una pequeña introducción del tema para que se tenga un poco más claro de qué va a tratar. Y es que cuando realizamos transacciones hacia una base de datos, una de las propiedades fundamentales de las transacciones es el aislamiento, para que solo una sesión a la base de datos pueda modificar esos datos y que la otra se quede como en espera. Y es que cuando se ejecutan varias transacciones puede que deje de conservarse la propiedad de aislamiento, o sea que es necesario que el sistema controle la interacción entre las transacciones concurrentes. Dicho control se acaba a través de un esquema de control de concurrencia. También trataremos los esquemas que se basan en la propiedad de secuencialidad y los protocolos basados en el bloqueo. Una forma de asegurar la secuencialidad es que mientras una transacción accede a un elemento, ninguna otra transacción puede modificar dicho elemento. Esto es lo que se le llama una exclusión mutua. Y es que existen muchos modos mediante los cuales se puede bloquear un elemento. Por ejemplo, está el compartido, es que si una transacción obtiene un bloqueo en modo compartido sobre Q, entonces TI puede leer Q pero no lo puede escribir. Acá es denotado C en bloqueo compartido. Y el exclusivo es que si una transacción en TI obtiene un bloqueo de modo exclusivo sobre Q, entonces TI puede tanto leer como escribir Q. Acá el modo exclusivo es denotado por X. Y es que es necesario que toda la transacción solicite un bloqueo de modo apropiado sobre un elemento de datos, dependiendo de los tipos de operaciones que se vayan a realizar sobre Q. La petición se hace al gestor de control de concurrencia y la transacción realiza la operación solo después de que se conceda el bloqueo. Supongamos que se usa A y B para representar dos modos de bloqueo. Supongamos que TI solicita un bloqueo de modo A sobre Q y que TJ tiene un bloqueo de modo B. Si TI puede conceder un bloqueo sobre Q a pesar de que haya un bloqueo de modo B, entonces el modo A es compatible con B. Por ejemplo, acá la matriz tiene un valor verdadero si y solo si el modo A es compatible con D. Y es que para acceder a un elemento TI debe bloquear ese elemento. Si este ya se encuentra bloqueado por las transacciones de forma incompatible, el gestor simplemente va a conceder este bloqueo hasta que todos los otros bloqueos ya hayan sido liberados. Y bueno, es que TI puede bloquear un elemento de datos que se ha bloqueado en un momento anterior. La transacción debe mantener un bloqueo sobre un elemento mientras acceda a dicho elemento. Eso sí, no siempre es aconsejable que una transacción desbloquee un elemento justo después de terminar, ya que esto pueda dejar de asegurar su secuencialidad. Un ejemplo considerando A y B cuentas de un sistema bancario y T1 y 2 transacciones. En T1 transfiere 50 pesos de B hacia A y T2 se encarga de visualizar el total. Supongamos que A tiene 100 pesos y B 200. Si estas transacciones se ejecutaran en orden secuencial, ya sea T1 y T2 o T2 y T1, T2 visualizaría 300 pesos. Por el contrario, si se ejecutaran concurrentemente, puede darse la planificación de que la transacción 2 visualizará 250, lo cual esto es incorrecto. El motivo ocurre es que el elemento B es desbloqueado por T1 muy pronto, lo cual hace que T2 se perciba en un estado inconsistente. Y es que la planificación muestra las acciones que ejecutan cada transacción, así como puntos en los cuales el gestor considera bloqueos. La transacción que realiza una petición de bloqueo no puede ejecutar su siguiente acción hasta que el gestor conceda dicho bloqueo. Esto debe concederse el intervalo de tiempo entre la petición y la siguiente acción de la transacción. Supongamos ahora que el desbloqueo se atrasa hasta el final de la transacción 3. O sea, hasta el final de la transacción. La transacción 3 corresponde a T1 y la transacción 4 corresponde a T2 con el del desbloqueo retrasado. Se puede verificar en la planificación 1 de lectura y escrituras que eh, se provoca un total incorrecto de 150. Con T3 y T4 esto ya no pasa, pero si son posibles otras planificaciones. T4 no visualiza el resultado inconsistente en ninguna de ellas, aunque el uso de bloqueos puede conducir a una situación no deseada, que sería esta planificación de eso. T3 espera que se desbloquee B y T4 espera que se bloquee A de modo compartido. T3 solicita un bloqueo sobre A en modo exclusivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ambas dependen de la otra, ninguna transacción puede continuar su ejecución normal. Esto es lo que se denomina como un interbloqueo, que es cuando esta aparece en el sistema, debe retroceder una de las dos transacciones y una vez esto pasa, el retroceso de una de ellas. Ahí se bloquean los elementos y estos elementos quedarán disponibles para otra transacción. Y por último están los protocolos de bloqueo, que indican el momento en que una transacción puede bloquear y desbloquear cada uno de los elementos.
Concesión de bloqueos. Es cuando se solicita un bloqueo de un elemento de datos a lo cual este se concede, pero hay que tener cuidado para evitar una situación. Suponiendo que tenemos una transacción llamada T2, la cual posee un bloqueo en modo compartido sobre un elemento de datos, que una transacción T1 solicita un bloqueo en modo exclusivo sobre el mismo elemento de datos, la transacción T1 debe esperar a que T2 libere el bloqueo en modo compartido. Pero mientras esto sucede, hay otra transacción T3, la cual puede solicitar un bloqueo de modo compartido sobre el mismo elemento de datos. Esta petición de bloqueo compatible con el bloqueo que se ha concedido a T2. Por lo tanto, se le puede conceder el bloqueo compartido a T3. La transacción T2, la cual era la inicial, se puede liberar, pero la transacción T1 debe seguir esperando. Esto puede seguir ocurriendo si se tiene una transacción T4, la cual solicita un bloqueo en modo compartido sobre el mismo elemento de datos, la cual debe esperar a que T3 lo libere para iniciar. Esto puede seguir ocurriendo infinitamente y la transacción T1 nunca hay un progreso. Esto se le conoce como inanición. La inanición se puede evitar a través de dos formas. Uno es cuando no exista otra transacción que posea un bloqueo sobre Q en un modo que esté en conflicto con M, y cuando no exista otra transacción que esté esperando un bloqueo sobre Q y que lo haya solicitado antes que TI. De este modo nunca se quedará bloqueada por otra petición de bloqueo. Protocolo de bloqueo de dos fases. Como el nombre le dice, este se divide en dos fases. La fase de crecimiento, que es cuando una transacción puede tener bloqueo, pero no los puede liberar. Y la fase de decrecimiento es cuando una transacción puede liberar los bloqueos, pero no puede obtener ninguno nuevo. Las transacciones están en fase de crecimiento mientras adquieren los bloqueos necesarios. Una vez libere un bloqueo, entra en fase de decrecimiento y ya no puede realizar más peticiones de bloqueo. La imagen T3 y T4 se nota con claridad como primero bloquea B y bloquea A, para luego desbloquear B y desbloquear A al final. Con esto podemos decir que el protocolo de bloqueo en dos fases asegura la secuencialidad. Es aconsejable que las planificaciones sean sin cascada, ya que el retroceso en cascada puede llegar a ocurrir en el bloqueo de dos fases. Hay aquí un fallo que desencadena T5, la cual conlleva a T6 y a T7. Los retrocesos en cascada se pueden evitar mediante una modificación en el bloqueo de dos fases llamado protocolo de bloqueo estricto de dos fases. En pocas palabras, una transacción debe tener todos los bloqueos en modo exclusivo hasta que esa transacción se complete. Existe otra variable de bloqueo de dos fases, el cual es el protocolo de bloqueo riguroso de dos fases, el cual exige que se posean todos los bloqueos hasta que se comprometa la transacción. Como se ve en la imagen, al implementar el protocolo, en el momento que desbloquear A1 en T8, en modo exclusivo se produce una ejecución secuencial en T8. Solo hace falta un bloqueo en modo exclusivo sobre A1 al final de su ejecución, de modo que así T8 pudiera bloquear inicialmente A1 en modo compartido y después cambiarlo a modo exclusivo, para obtener una mayor concurrencia, ya que así logramos que T8 y T9 accedan a A1 y A2 simultáneamente. También el protocolo de bloqueo de dos fases básico permite la conversión de bloqueo. Esto dice que un mecanismo cambia un bloqueo compartido por un bloqueo exclusivo y un bloqueo exclusivo por uno compartido. Implementación de los bloqueos. Un gestor de bloqueo se puede implementar como un proceso que recibe mensajes de transacciones y envía mensajes como respuesta. Como se ve en la imagen, el gestor utiliza la siguiente estructura de datos para cada elemento de datos que está actualmente bloqueado. Se mantiene en una lista enlazada de registros, uno para cada solicitud, respetando el orden en el que llegan estos. Utilizando una tabla indexada por el nombre del elemento del dato para encontrar la lista enlazada, si es que lo hay, cada registro de la lista enlazada de cada elemento de datos anota qué transacción hizo la solicitud y de qué modo de bloqueo se solicitó. En la imagen se ven los bloqueos concedidos, los cuales se han representado como rectángulos pintados de negro, mientras que las solicitudes en espera son rectángulos vacíos. Aunque la imagen no lo muestre, la tabla debería tener un índice identificador de transacciones, de forma que fuese posible determinar el conjunto de bloqueos que mantienen una transacción dada. Ahora, ¿cómo procesan las solicitudes el gestor de bloqueo? Al llegar un mensaje de solicitud, añade un registro al final de la lista enlazada, en caso de que exista una. Si es que no, se crea una nueva. Siempre concede la primera solicitud de bloqueo sobre el elemento del dato. Pero si la transacción solicita un bloqueo sobre un elemento al cual ya se le ha concedido un bloqueo, el gestor solo aceptará si es compatible con la solicitud anterior.
En caso contrario, la solicitud tendrá que esperar. Cuando el gestor recibe un mensaje de bloqueo de una transacción, este borra el registro para que ese elemento del dato de la lista enlazada corresponda a dicha transacción. Si se puede, el gestor acepta la solicitud y procesa el siguiente registro. Si una transacción se interrumpe, el gestor de bloqueo borra cualquier solicitud en espera realizada por la transacción. Una vez que el sistema de base de datos ha realizado las acciones apropiadas para deshacer la transacción, libera todos los bloqueos que mantenía la transacción abortada. Esto garantiza que las solicitudes estén libres de inanición, ya que las solicitudes nunca se pueden conceder mientras se han concedido las solicitudes recibidas con anterioridad. Bueno, para hablar de protocolos basados en grafos, anteriormente se dijo que el protocolo de bloqueos de 2 fases es suficiente para asegurar la secuencialidad. Pero si queremos desarrollar protocolos que no sean de 2 fases, se necesita información de cómo cada transacción accede a la base de datos. Existiendo varios modelos que ofrecen dicha información, el modelo más simple pide que se tenga información previa del orden en cual se accede a los elementos de la base de datos. Con esta información se puede construir protocolos que no sean de 2 fases y aún así aseguren la secuencialidad. Para esto se debe establecer un orden D, en el que se establece D sub 1, D sub 2, D sub 3, donde cada uno tiene que ir antes que el otro sin afectar el orden. Entonces las transacciones deben respetar el orden en que se les dio. Dicho orden parcial es un resultado de una organización lógica o física de los datos, o se puede imponer como un motivo de control de concurrencia. El orden D puede ser representado como un grafo dirigido acíclico, el cual recibe el nombre de grafo de la base de datos. Esta parte concentra su atención solo en grafos que son árboles sin raíz, el cual es llamado protocolo de árbol, el cual usa solo bloqueos exclusivos. Aquí hay un ejemplo de grafos. Este protocolo solo permite la instrucción de bloquearse. Esto quiere decir que cada transacción puede bloquear un elemento de datos al menos una vez y debe seguir un par de reglas, las cuales son: el primer bloque, T sub i puede ser sobre cualquier elemento de datos. Después, T sub i puede bloquear un elemento de datos solo si T sub i está bloqueando actualmente al par de dicho elemento. Los elementos de datos se pueden desbloquear en cualquier momento. T sub i no puede bloquear un elemento que ya haya sido bloqueado y desbloqueado con anterioridad. En esta figura se puede observar claramente la secuencialidad, ya que va uno tras otro, ninguno interrumpe el proceso del otro. Y también se sabe que asegura los interbloqueos, o sea, que no hayan interbloqueos. Aún así, esto no asegura ni la recuperabilidad ni la ausencia de cascadas. Para esto el protocolo se modifica impidiendo liberar bloqueos exclusivos hasta el final de la transacción. Pero el contra es que reduce la concurrencia, y hay alternativas que mejoran la concurrencia, pero solo aseguran la recuperabilidad. Este protocolo maneja 2 claras ventajas, con cual respecto al bloqueo de 2 fases. La primera, este está libre de interbloqueos evitando retrocesos. Y la segunda es que los desbloqueos se pueden reproducir antes y esto reduce los tiempos de espera, por lo tanto el aumento en la concurrencia. Pero también tiene contras. Uno es que puede suceder que bloquee elementos a los que no tiene acceso, produciendo un coste adicional, aumento de tiempos de espera y reduciendo muy considerablemente la concurrencia. Y además, si no sabe qué elementos de datos es necesario bloquear, las transacciones bloquean la raíz y reducen la concurrencia igualmente. Por lo cual, ambos protocolos son muy buenos para ocupar, pero teniendo cada uno sus pros y sus contras. Los protocolos basados en marcas temporales, a diferencia de los demás, se basan en determinar el orden de las secuencias, seleccionando un orden entre transacciones con anterioridad. Las marcas temporales, para realizar esto, en cada transacción se le asocia una única marca temporal, denotada por MT. El sistema le asigna esta marca temporal antes de que comience la ejecución de las transacciones. Si ya se le asigna una marca temporal a T sub i, la siguiente debe ser mayor a esta.
Hay dos métodos para realizar este esquema. El primer método es el método de reloj del sistema, el cual usa el reloj del sistema como marca temporal, siendo la marca temporal igual al valor del reloj en el que entra la transacción. Y la segunda es el método del contador, el cual usa un contador que va aumentando cada vez que se añade una transacción y asignándole el valor del contador a la marca temporal. Esto anterior determina el orden de las secuencias, asegurando que una vaya antes que la otra. Finalmente, para implementar este esquema, se le da a cada valor de la base de datos dos valores de la marca temporal. El primero, la marca temporal de E, que es de escritura, la cual da la mayor marca temporal de todas las transacciones que ejecutan con éxito. Y luego sería la marca temporal de lectura, que es lo mismo, pero es lectura. Y estas marcas temporales se actualizan cada vez que se ejecuta una nueva operación de lectura o escritura. Bueno, continuando con nuestra presentación, explicaré el protocolo de ordenación por marcas temporales. Bueno, esto trata de asegurar la secuencialidad en cuanto a los conflictos que se procesan durante la ordenación de las marcas temporales. También asegura la ausencia de interbloqueos, ya que ninguna transacción tiene que esperar. Aunque esto pueda generar planificaciones, estas las podemos extender para producir planificaciones, pero sin cascada. Un ejemplo sería que la transacción TI ejecuta leer Q. Bueno, si la marca temporal TI sería menor o igual a la marca temporal de escritura, Q, entonces TI necesita leer un valor de Q que ya se ha sobrescrito. Por lo tanto, se nos va a rechazar la operación leer y TI va a retroceder. En cambio, si la marca temporal TI es mayor o igual a la marca temporal de escritura, Q, la operación se va a leer, sí se va a ejecutar, y la marca temporal leer se va a fijar al máximo junto a la marca temporal TI. Bueno, el siguiente, la regla de escritura de Thomas, vendría esto ya siendo una versión modificada de la ordenación por marcas temporales. Acá se pueden ignorar las operaciones escritas obsoletas bajo ciertas circunstancias y las reglas del protocolo para las operaciones leer no sufren cambios. Sin embargo, las reglas del protocolo para las operaciones escribir son algo diferentes. La diferencia sería que si se va a escribir un elemento que ya haya sido escrito por una transacción más joven, simplemente se va a ignorar la escritura y vamos a tener el mismo efecto como si esta tuviese su valor justo después de que la transacción que se está intentando escribir hubiera sido escrita con ese valor. Bueno, acá con el ejemplo se entiende mejor, que vendría siendo que si la marca de lectura es mayor que la marca T, vamos a abortar y vamos a deshacer T. Si la marca de lectura es mayor que la marca T, ignoraríamos la operación y continuaríamos. Y en otros casos se va a ejecutar la operación y se nos va a asignar la marca de lectura X, el valor de la marca de lectura T. Bueno, acá en protocolos basados en validación, se usa cuando la mayoría de las transacciones son solo de lectura. Bueno, acá la tasa de conflicto entre las transacciones va a ser baja y así muchas transacciones se ejecutasen sin la supervisión de un sistema de control de concurrencia, no nos llevarían a un estado consistente. Bueno, un esquema de control de concurrencia supondría una sobrecarga a nuestra línea de código, a la ejecución del código, y retrasaría las transacciones que estarían involucradas acá. Acá se asume que cada transacción TI se va a ejecutar en 2 o 3 fases diferentes durante su tiempo de vida. Dependiendo de si una transacción de solo lectura o de actualización. Las fases serían así: fase de lectura, fase de validación y fase de escritura.
Cuando la fase de lectura tiene lugar en la ejecución de la transacción TI. Acá todas las operaciones escribirían, todas las operaciones escribir se van a realizar sobre las variables locales, temporales, pero sin actualizar la base de datos actual. O sea, sería solo una lectura. La fase de validación, la transacción TI realiza una prueba de validación para determinar si se puede copiar a la base de datos las variables locales temporales que tienen como resultado de las operaciones escribir sin causar una violación de secuencialidad. O sea, leemos, ahora nos validamos y la fase de escritura vendría siendo que si la transacción de TI tiene éxito en la validación, después del paso 2, nuestras actualizaciones reales se nos van a aplicar a la base de datos. Si no se validara, retrocedería. Bueno, esta es la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Que estén bien. Muchas gracias.